Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y deseando que cada uno de ustedes también pongan en propósito para este año de buscar siempre el rostro de Dios y volverse a Él de corazón. Ya te quisiera invitar esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías y se encuentra en el capítulo 1, del versículo 10 al 20 vamos a leer. Esto tiene un título en la Biblia que dice Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta lectura. Una palabra ciertamente dura para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Los tiempos son muy importantes de poder discernirlos a través de las Escrituras y no a través de nuestras emociones o sentimientos o pensamientos. La palabra de Dios no tiene nada que ver con la humanidad
con nuestra humanidad. La palabra de Dios es espiritual y como tal nosotros debemos de poder hallar el entendimiento y el conocimiento que Dios quiere de nosotros. Él nos dejó las escrituras para que nosotros nos diéramos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Todos saben que Dios es justo, es santo y es perfecto, pero muy pocos saben de sí mismos. No disciernen su propia vida, caminan en este mundo sin conocerse, y es por eso que toman muy malas decisiones. Por eso, cuando se acercan a Dios, no saben cómo acercarse o se acercan equivocadamente. Quieren agradar a Dios con esfuerzos humanos, cuando Dios eso no lo quiere. Ese es el mal de estos tiempos y así también en los tiempos antiguos. Dejar la palabra de Dios para meter nuestras propias emociones, sentimientos o devoción a la palabra de Dios. En realidad lo que estamos haciendo, ensuciando la palabra de Dios que es santa y perfecta, la estamos leudando con nuestra levadura, con nuestra inmundicia, con nuestros pensamientos, nuestra devoción. Por eso hoy por hoy estamos llenos de religiones. Hoy por hoy llenos de denominaciones en distintos tipos de religiones. El hombre se levanta bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias emociones, bajo su propio punto de vista, como él ve el evangelio o como él ve la religión. Y así se levantan muchos. La gente ya no sabe a quién escuchar, la gente no sabe en quién creer, porque es culpa del hombre, que se ha apartado de Dios a una, se ha hecho inútil, no ha sabido buscar a Dios con humildad. Se ha acercado a Dios con la arrogancia humana, con la insensatez y nuestra imprudencia. Han endurecido sus corazones y han apresurado sus pies a hacer lo malo delante de Dios. La palabra del día de hoy nos habla a los príncipes de Somoda, oír palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Se apartó a una, se hicieron inútiles, levantaron becerros de oros, comenzaron a adorar a otros dioses. Dios veía cómo el pueblo se les creó sus propios dioses crearon. Y cómo sacrificaban delante de él a otros dioses. Por eso Dios estaba hastiado de ese pueblo, los aborreció, con toda su alma los aborreció. Porque se apartaron de su palabra, se apartaron de su verdad, se fueron en pos de sus propios pensamientos, se fueron en pos de sus propios deseos carnales. Cometieron idolatría delante de Dios. Porque no había quien les enseñara, porque sus corazones no eran humildes, porque estaban llenos de deseos carnales, así también en estos tiempos. Se entregaron a sus propias concupiscencias. Por eso Dios aborreció a esos pueblos, por todo el mal que hicieron delante de él. Dios le decía, no me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, las lunas y los días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Qué importante nunca apartarse de la verdad de Dios y conocerla. Qué importante darle la honra al Dios de la verdad y no le crear nuestros propios becerros de oro en nuestros corazones. ¿Qué explicaciones podemos tener en estos tiempos donde existe una Biblia y muchos entendimientos? ¿Qué explicación podemos tener nosotros que existan tantas religiones en el mundo?
tantas denominaciones dentro de la cristiandad que digan, todos digan que están en verdad, que este es el pueblo, con doctrinas distintas. ¿Acaso no han creado sus propios becerros de oros? ¿Acaso no han creado sus propios dioses? Si hubiera la comunión en realidad dentro del pueblo cristiano, todos hablaríamos lo mismo. Todos predicaríamos lo mismo, a un solo Dios, un Señor y una fe y un bautismo. Pero no es así, porque nuestra carnalidad estorba. Nuestras emociones, sentimientos, nuestra propia devoción carnal es estorbo delante de Dios. Porque todos aquellos que han querido acercar a Dios no se han conocido a sí mismos. No han puesto la palabra de Dios por primero, sino que ponen sus propios pensamientos, ponen su propia humanidad por primero delante de Dios. Quieren llevar la obra de Dios a su manera, no a la manera de Dios. El pecado de la humanidad está en la presencia de Él. Dios está hastiado de nosotros. Dios es misericordioso, Dios es paciente. Pero así también nosotros necesitamos examinar nuestras vidas y escudriñar la palabra de Él y aprender de Él. Todos dicen saber lo bueno y lo malo, juzgan lo bueno y lo malo conforme a sus propios pensamientos. Pero ¿qué es lo bueno y lo malo para Dios? Todos se miran por fuera y se ven lindos, perfectos como cristianos. ¿Quién examina el corazón? ¿Acaso no es ahí donde Dios quiere morar? ¿Tú crees que te puedes ocultar de la presencia de Dios o engañarlo cuando Él todas las cosas las ve? Dios no puede ser engañado ni burlado. Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe de qué somos carentes. Somos nosotros los que no sabemos muchas veces cuáles son nuestras deficiencias, nuestras carencias, qué nos hace falta, porque buscamos en lugares donde Dios no quiere que nosotros busquemos. Intentamos llenar el vacío de nuestros corazones bajo nuestras propias devociones muchas veces, bajo nuestros propios pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras propias obras. Queremos ir delante de Dios con nuestros esfuerzos, cuando Dios no quiso la ofrenda de Caín. Tenemos que ir delante de Dios con la ofrenda que Él demanda, con la que Él dispuso, para que nosotros podamos agradarle a Él. No es como nosotros queramos, sino es como Dios quiere. No son nuestras voluntades la voluntad de Dios. No son nuestros deseos, ni sentimientos, ni emociones. Es lo que Dios quiere para nosotros. No se trata de nuestro amor carnal. Se trata del amor de Dios, que Él nos amó primero. No se trata de que nosotros nos ganemos el reino de los cielos. Es Dios quien quiere regalarte el reino de los cielos. Es Él quien quiere darte la vida eterna. Nadie puede entrar al reino de los cielos por méritos o por propios esfuerzos. Nadie es justo y santo por hablar, comer o dejar de comer o dejar de beber o vestirse de cierta forma o dejar de pintarse o usar alhajas. Nadie, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, como está escrito. ¿Quién conoce el corazón de Dios? ¿Quién lo entiende?
Todos se levantan e inventan sus propias doctrinas. Dicen que es para agradar a Dios. Dicen que es en obediencia a sus mandamientos. ¿Quieres vivir bajo la gracia o bajo la ley de Dios? La ley fue dada para maldición, no para bendición. Es a través de las gracias que Dios nos bendice. ¿Quieres vivir bajo la ley, ser hacedor de la ley? ¿Quieres ser un pueblo legalista? Es que Dios nos mandó a guardar sus mandamientos. ¿Puedes guardar los mandamientos de Dios? ¿Puedes guardar sus 613 estatutos y los 10 mandamientos? ¿Lo puedes hacer? ¿Así de hipócrita eres? ¿O no has leído que el que se hace falto a uno de esos mandamientos se hace falto a todos? ¿O acaso nunca has leído que la ley fue dada para el conocimiento del pecado? Y que gracias a la ley se convirtió en nuestro ayo, nuestro guía que nos condujo hacia Jesucristo, porque llevó la desesperación a nuestros corazones. ¿O vives de hipocresía? ¿O te crees fuerte, te crees autosuficiente? Dios aborreció a los pueblos idólatras. Dios aborreció esas ofrendas indignas delante de él, esos inciensos cada vez que el pueblo oraba, Dios no los escuchaba, apartaba sus ojos de ellos. Su alma, Dios, la alma de Dios se hastió de aquellos por la rebeldía, los que despreciaron su palabra, despreciaron su amor, su misericordia, su justicia, su verdad. Nosotros necesitamos volvernos a Dios de corazón, pero para volverte a Dios de corazón debes de conocer tu propia vida, discernir tu esencia fundamental, que es pecadora, malvada, perversa. Dios dice que lo que está afuera no nos contamina, sino lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Nombra 12 pecados. Dios nos dice que nosotros fuimos formados en maldad en el vientre de nuestra madre y concebidos en pecado. ¿Cómo podemos pretender nosotros, semilla de maldad, que nacemos en pecado, pretender tener alguna virtud delante de Dios? ¿Cómo nosotros podemos pretender delante de Dios decirle que tenemos algo bueno que ofrecerle a Él cuando somos semilla de maldad y que nuestro corazón está lleno de inmundicia y pecado, que somos aptos para recibir cualquier demonio, porque no hay nada que impida que un demonio llegue a nuestros corazones, porque la casa está sucia y inmunda? Por eso necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas delante de Dios. Por eso necesitamos urgentemente volvernos a Dios de corazón, pero darnos cuenta que somos un pueblo idólatra, que muchas veces levantamos becerros de oro delante de Dios, que nos apartamos de su palabra, que muchas veces ignoramos su voluntad, hacemos nuestra propia voluntad. El mundo no busca a Dios, y el pueblo cristiano se hace inútil porque tampoco busca la voluntad de Dios, sino busca sus propios deseos carnales. Muchos van a las iglesias para buscar que se cumplan deseos carnales o materiales. Son felices cuando logran algún objetivo material, pero sus corazones aún siguen llenos de pecado e inmundicia. Se visten como justos, actúan como justos, parecen santos, pero no son santos. Se engañan a sí mismos. Han levantado becerros de oro en sus propios corazones y los idolatran a ellos, porque no han conocido al Dios de la verdad. El mundo necesita volverse a Dios de corazón y tener un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Necesitamos morir al mundo, pero vivir para Cristo.
No podemos acercarnos a Dios con un corazón altanero y arrogante. Tenemos que acercarnos con humildad. Y no con la humildad carnal, sino con la humildad que Dios nos enseña a través de su palabra. Porque Dios, si dice que nosotros somos pecadores, tenemos que decirle así: Señor, tú lo sabes todo. Y no poner cuestionamiento a la palabra de Dios. No creernos mejores que otros. No se trata de tu comportamiento. No se trata de tus hechos. Se trata de nuestra esencia. Y que nuestra esencia en sí es corrompida. Por eso donde pone la mano el hombre, entra la corrupción. Aún dentro de las iglesias. Porque el hombre no vive en el espíritu, vive en la carne. Porque aún han conocido al Dios de la verdad, no han tenido un encuentro personal verdadero con Él. Porque sus corazones aún siguen inmundos de pecado. Pero por fuera se ven como santos, se ven como justos, hablan correctamente. Y muchos usan la Biblia bajo el brazo. Se jactan de que han hecho muchos estudios y que solo escuchan música cristiana y leen libros cristianos y ven películas cristianas, que son obedientes en todo lo que se le diga y en todo lo que se le mande. Y aún así no han conocido al Dios de la verdad. Vuélvete a Dios de corazón, conoce tu propia vida, discierne tu pecado delante de Dios y confiésaselo, porque Él es fiel y justo para perdonar, como dice las Escrituras. Dios vino una vez por nosotros a este mundo, envió a su Hijo, una vez el arrepentimiento, una vez el bautismo del Espíritu Santo, una vez, no todos los días, es una vez. Porque Jesús vino una sola vez. Pero muchos enseñan que hay que matar a Jesús todos los días y nunca lo sientan a la diestra del Padre. Crucifican a Jesús día tras día. La palabra de la cruz es locura para ellos. Pero los que han conocido a Dios de verdad es poder. Porque tienen a Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Jesús, luego Dios dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice Dios. Dios quiere que te limpies y te laves, que dejes de hacer lo malo. Pero que te vuelvas a Él con humildad de corazón. Aprender a hacer el bien. Tienes que aprender de la palabra de Dios, de aquellos que te preceden, de aquellos que han sido llamados por Dios para el sacerdocio, de aquellos que han sido llamados de parte de Dios y han sido enseñados por Dios en su palabra. Porque en ellos hay unción, hay gracia, hay poder. Solo en ellos, de aquellos que Dios ha escogido. No se trata de quien corra, no se trata de quien quiera. Porque muchos quieren, muchos corren. No se trata de buena voluntad. Se trata de aquellos que Dios ha escogido para que nos enseñen. Y aquellos que Dios ha escogido son bautizados en el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo son guiados a toda verdad y a toda justicia. Ellos son guiados por Dios, corregidos por Dios, formados por Dios, pasados por fuego.
Pero esos hombres necesitan predicar y abrir su boca, confiar en Dios, sin importar lo que diga el hombre. No se trata de decreto supremo, no se trata que la sociedad te reconozca, se trata que Dios te conozca y que Dios te envíe. Porque la obra es de Él, la salvación es de Él, y no es del hombre, y no es un derecho jurídico, es voluntad de Dios. Y Dios levanta hombres para guiar a un pueblo a la salvación. Y son enseñados por Él, instruidos por Él y enviados por Él. Aptos para hacer buena obra espiritual. Porque van a guiar tu alma al reino de los cielos. Aprender a hacer el bien, dice Dios. Buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuán pecador eres tú delante de Dios? ¿Cuán pecador crees que tú eres delante de Dios? ¿Te juzga conforme a los criterios que te dice el hombre? ¿Te juzgas conforme a los comentarios de las personas que te rodean? No es nada más lejos de eso. ¿Cuán pecador somos? Tenemos que leer la palabra de Dios e enterarnos qué Dios dice de nosotros. Y te vas a dar cuenta cuán perversa es nuestra esencia. Malvada y perversa. Jeremías nos dice que nuestro corazón es engañoso y mentiroso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mira. Así es nuestro corazón. Si nuestro propio corazón nos engaña y nos miente, ¿cómo seremos nosotros? ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has engañado? ¿Nunca has aparentado ser otra cosa que no eres? Dios nos examina y conoce nuestra vida. Aún la intimidad de nuestra vida la conoce. Acerquémonos a Él humildemente, sin miedo. Porque Él nos dice que aunque nuestra maldad, nuestro pecado, sea rojo como el carmesí, Él lo dejará como la blanca lana. Pero Él quiere que tú creas en Él, que conozcas su palabra, que vayas con el conocimiento que Él te pide. Disciérnete a ti mismo en la mayor sabiduría que podamos tener. Discernir nuestra propia vida. Porque es fácil juzgar al otro. Es fácil ver la paja del ojo ajeno. Mirar el tronco que cubre nuestra mirada. Nuestro ego, nuestra vanidad es tan grande muchas veces. Somos tan perfectos, ¿cierto? Nos miramos por fuera, nos encontramos hermosos. Nunca le hemos hecho un daño a nadie. Ni aun nuestra boca ha proclamado maldad o mal para alguna persona. Por lo tanto, ¿qué malo podré tener yo? Dicen algunos. Dios nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y depende de la sociedad, la cultura y en el lugar donde tú hayas nacido, es que eres criado. Te enseñan a comportarte, te enseñan a actuar, te enseñan a pensar de cierta forma. Y los que no son enseñados, ya está a la vista.
su comportamiento, su actuar, su rebeldía, al nivel de destrucción que pueden causar, el nivel de daño y maldad que pueden hacer. Esa es la esencia humana, que necesitamos conocerla con ojos de Dios, no con nuestros propios ojos. Analizarnos, meditar en la palabra de Él y saber volvernos a Él. Si quisierais y oyereis, ¿comerías el bien de la tierra? Si quisieras tú y oyeres la palabra de Dios, ¿comerías el fruto de la tierra? ¿Cuántos quieren aprender en estos tiempos la palabra de Dios y comer del fruto de la tierra? ¿Cuántos quieren ser corregidos, educados, enseñados, guiados hacia Dios? Pero el ego, la soberbia y a veces la estupidez también nos estorba esto. Todas esas cosas nos impiden que nos acerquemos a Dios de una u otra forma, que conozcamos nuestra verdadera esencia delante de Dios, con ojos de Dios. Porque si no conocemos nuestra verdadera esencia, no sabemos quiénes somos delante de Él, no vamos a poder evitar de cometer idolatría delante de Dios, de hacer lo malo. No vamos a poder acercarnos a Dios de corazón. Siempre vamos a ir a Él con nuestra propia devoción, con nuestra carnalidad, con nuestra humanidad, la cual Él aborrece, porque es idólatra, se aparta de la palabra de Dios, busca lo suyo. Nuestra carnalidad busca sus propios deseos. Y si le agregamos las malas enseñanzas dentro de las iglesias, se convierte en un pueblo idólatra, levantan becerros de oro. En vez de ir en pos de la vida eterna, van en pos de lo material. Dios está hastiado de esas personas. Pero aún así te dicen que aunque tus pecados fuesen como el carmesí, Él lo puede dejar como la blanca lana. Y si quisierais y oyereis, dice Dios, ¿comeréis el bien de la tierra? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si no quisieres, vas a ser consumido por la propia palabra de Dios, vas a ser consumido. ¿Pero qué quiere Dios? Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos a cuenta con Él. Venir luego, venir rápido, vuélvete a Dios rápido, ponte a cuenta con Él. Reconoce que tu vida la has vivido a tu forma, a tu manera, a tus pensamientos, a tus deseos carnales, que has creado tus propios dioses en tus corazones, que te has entregado al mundo, has caído en las trampas del mundo muchas veces, has hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero Dios te dice, venir a mí, y estemos a cuenta. Mientras tengas este aliento de vida, tienes la oportunidad de volverte a Dios y recibir la remisión de tus pecados. Pero tienes que oír palabra de Dios, tienes que aprender palabra de Dios, tienes que aprender de aquellos que te preceden, de aquellos que son escogidos por Dios para servir y no para ser servidos, de aquellos que anhelan la vida eterna, no aquellos que te prometen cosas materiales, cosas que van a perecer en este mundo, sino aquellos que te van a ofrecer una vida eterna, cosas que van a permanecer por la eternidad. Venir a mí, estemos a cuenta, dice Dios. Debemos estar a cuenta con Él.
Tenemos que aprender a oír palabra de Dios. Pero Dios desea que tú te pongas a cuenta, que te vuelvas de corazón, que aprendas de Él, que dejes de ofrecer a los ídolos tus sacrificios, que te dejes de comportar como Gomorra y Sodoma. Muere en la carne y deja las pasiones y los deseos carnales. Dejas tus pasiones y levántate como un servidor de Dios. Recibe remisión de pecados, nace de nuevo, pero aprende de Él. Deja de escuchar al hombre y pon tu oído en el Espíritu. Porque el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, dice Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu les dice. Deja tu carnalidad, deja tu orgullo. Porque Dios está hastiado de tu religión. Porque Dios está hastiado de tus oraciones inmundas, las cuales Él aparta sus ojos para no oírte. Su alma está hastiada de esas cosas. Ya no quiere más sacrificio. No quiere tus fiestas solemnes. No quiere tus oraciones inmundas. No quiere tus sacrificios inmundos. Él quiere que busques justicia, juicio y equidad. Él quiere darte remisión de pecados y que aprendas a hacer el bien y que dejes de hacer el mal. Que Dios te bendiga esta tarde y que este año, el comienzo de 2023, sea en Cristo, con un corazón humilde, que sea en el conocimiento de la palabra de Dios y no del hombre, que las iglesias sean prosperadas en Cristo y no en la carnalidad, y que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento bíblico, un corazón humilde, un alma necesitada, los débiles, los insuficientes, los despreciados del mundo. Todos ellos Dios busca. Y si eres fuerte, hazte débil. Y si te crees sabio, hazte torpe. Pero todo hazlo para alcanzar la salvación. Que Dios te bendiga y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando que las almas que vayan a oír esta palabra sean de bendición para ellas y seas tú hablando a su conciencia, a sus corazones, y que se vuelvan a ti, Padre mío, humildemente. Gracias por esta bendición, mi Señor, de poder predicar tu palabra. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y seas tú glorificándote, Padre mío, en cada corazón. Gracias, mi Señor, por su bautismo, por la sangre derramada en la cruz y por la resurrección de los muertos. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo, por amor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, mi Señor, por todo lo que hizo por nosotros, por entregar su carne y su sangre. Fue molido y apedreado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Si no fuese por ti, nadie alcanzaría salvación.
Guía a tu pueblo a toda verdad y a toda justicia. Y conforme a tu voluntad, mi Señor, seas tú obrando en cada corazón. En tu mano encomiendo al débil, desamparado. Y así también pido a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, hogares de ancianos, debajo de un puente, en las calles, donde haya un necesitado, donde haya alguien que te busque, lleva luz de esperanza. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, será hasta una próxima. Si Dios sí lo quiere, bendiciones.